Muy bien, estamos en una serie llamada Amor Expresado y estamos hablando de adoración. Adorar es expresar nuestro amor, nuestro corazón, lo que sentimos en nuestro corazón por Dios. Y en Lucas 17 hay una historia que nos habla sobre los 10 leprosos. Y vi algunas cosas aquí sobre expresar nuestro amor en la adoración que jamás había visto, y el título del mensaje es Dar gracias. Dar gracias forma gran parte de la expresión de amor por Dios. Bien, en Lucas 17 vean el versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, aquí está hablando de Jesús, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Después hablaremos de por qué se pararon a lo lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Parece que los otros 9 eran judíos y este era el único samaritano. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y por cierto, lo de te ha salvado en griego es sozo, que significa salvo. Es la misma palabra griega que está en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. La misma palabra sozo, curado o salvado. Y él dice que este sujeto se cura físicamente, pero luego va y expresa su fe. Él dice: tu fe te ha sanado o limpiado por completo, física y espiritualmente también. Es un pasaje maravilloso. Este hombre expresó su amor hacia Dios y todos queremos hacer esto. Está en nuestro corazón. Sí, todos queremos ser adoradores, queremos expresar nuestro amor. ¿Qué hizo que ese hombre expresara su amor? Entonces comencé a buscar una especie de fórmula, un tipo de rastro que pudiéramos seguir en este pasaje, y parecía ser algo tan natural que el Señor me la mostró. Así que quiero mostrarles 3 cosas aquí sobre dar gracias. Esta es la primera. La gratitud produce adoración. La gratitud produce adoración. Y este hombre adoraba a gran voz. Vean los versos 15 y 16. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Así que él expresa su amor a Jesús por lo que le hizo. Y en realidad yo no hablo mucho acerca de las expresiones externas, tanto como de lo profundo del corazón. Y en su corazón había gratitud. Y como tenía gratitud, tenía adoración. Así que sé que todos queremos ser adoradores. Así que pienso: ¿qué produce la adoración? Y cuando ven este pasaje, se ve claramente lo que produce la adoración: la gratitud. El sujeto es sanado. Ahora piensen en esto: es sanado de la lepra. ¿Fue apropiado que él hiciera lo que hizo? Es decir, puso su rostro a los pies de Jesús con todos viendo y gritar glorificando a Dios: gracias Dios, en voz muy alta. ¿Fue apropiado? Claro que sí. Pero les tengo otra pregunta. ¿Es bíblicamente apropiado? ¿Es bíblicamente apropiado? ¿Las escrituras aprobarían los gritos o el postrar su rostro? Bien, en el Antiguo Testamento hay 11 palabras en hebreo que se traducen en alabanza, pero 7 son muy dominantes. Esas son las primarias. Así que quiero mostrarles estas 7 palabras en hebreo y quiero que veamos el significado de esas palabras que se traducen alabanza en el Antiguo Testamento. Bien, esta es la primera, es Todá, y significa coro de acción de gracias. De hecho, a veces esto se traduce acción de gracias en lugar de alabanza, pero se traduce principalmente alabanza. Así que es coro de acción de gracias. Bien, quiero que noten esto. Observen estas palabras gracias y dar, o dar gracias. La segunda palabra es bará y significa arrodillarse en acción de gracias.
Arrodillarse, esa es una palabra hebrea, arrodillarse en acción de gracias. La tercera es tejila y significa cantar un canto de acción de gracias. Deben decirla correctamente, tejila, no es tequila. Sería posible cantar después de una, pero eso no sería adoración. Tejila. Bien, cantar un canto de acción de gracias. Noten que eso está en todas. Y la cuarta es halal. Significa dar gracias siendo clamorosamente tonto. Hay alguien por aquí, eso es halal, ¿ok? Ahora, sí, muy bien, ¿ven? Halal. De aquí es de donde sacamos la palabra aleluya. De aquí la obtuvimos de la palabra hebrea. Por cierto, también puedo decir aleluya en inglés. Hallelujah. Muy bien. La quinta es yadá. Significa dar gracias. ¿Notan el patrón de acción de gracias? Dar gracias con las manos extendidas. Así que es bíblico extender las manos cuando agradecemos a Dios. Es bíblico. La sexta palabra es amar. Es dar gracias con un instrumento musical. Nuestro equipo lo hace cada semana. Dan gracias usando sus instrumentos. Y la séptima es shabach, que significa dar gracias con un tono alto. A veces un pastor acorta esta palabra como grito. A veces se traduce grito en el Antiguo Testamento. Shabbat, démosle un Shabbat al Señor. Bien, quiero que noten que es bíblico, según las palabras hebreas traducidas en alabanza, gritar, extender las manos hacia Dios, arrodillarse, cantarle. Y cuando toman esas 7 palabras, es maravilloso. Hay un versículo en el Antiguo Testamento que tiene 4 de esas 7. Es asombroso, 4 de 7 palabras hebreas para alabanza en un verso. ¿De acuerdo? Y les daré una pista de la Biblia a ver si pueden decirme dónde está. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. ¿Lo han oído? Salmo 100. Muy bien, voy a leérselos y les mostraré las 4 palabras, Salmo 104. Entrar por sus puertas con acción de gracias. La palabra acción de gracias es la palabra todah en hebreo. Significa coro de acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. Esa palabra es tejila, cantando alabanzas. Alabadle, que es la palabra en hebreo yadá, que significa extender las manos a él. Y bendecid, la palabra barak, arrodillarse, bendecid su nombre. Ahora, les leeré una paráfrasis de esto solo con sus definiciones, ¿bien? Entrar por sus puertas con un canto de acción de gracias, por sus atrios cantando alabanzas, sé agradecido levantando tus manos hacia él, bendecidle inclinándote ante su nombre. ¿No es un buen verso? Simplemente dice que expresemos nuestro amor. Bien, quiero aclarar algo. Estamos hablando sobre expresar nuestro amor al Señor, amor expresado. Aunque no trato de hacer que todos expresen amor de la misma forma. Quiero que sepan esto, que lo entiendan. No estoy tratando de que todos sean halal, clamorosamente tonto, o que todos hagan barak, que se inclinen al mismo tiempo, ni nada parecido. Aunque sí intento hacer que cada persona exprese su amor por Dios. Bien, sé que tenemos dones diferentes y personalidades distintas, pero aún así quiero que cada persona exprese su amor por Dios. Y esto es lo que intento decir. La razón principal de que muchas personas no expresen realmente su amor hacia Dios o adoren de una forma bíblica, de acuerdo a expresiones bíblicas, la razón principal es porque, escuchen, es porque muchos se criaron en hogares disfuncionales. Esa es la razón. Muchas personas se criaron en familias que no expresaban su amor. He oído tanto sobre eso. Bien, yo nunca oí a mi padre decir, te amo. Es lo que dicen algunos. Yo sí oí a mi padre decirlo. Pero muchos dicen, nunca lo he oído, jamás lo tuve o jamás nos abrazamos, no éramos expresivos, no expresamos nuestro amor. Bien, lo entiendo, pero escúcheme, ahora están en una nueva familia. Han sido adoptados en la familia de Dios. Ya no están en una familia disfuncional. Sí, y de hecho su padre no es disfuncional. Y según la Biblia, somos la novia de Cristo. Su esposo no es disfuncional. Su esposo espiritual, no sé de su terrenal, pero Jesús y el Padre no son disfuncionales. Y ya no está en una familia así. Así que no use eso, ¿de acuerdo? Y como dije, sé que todos somos muy distintos.
Estuve leyendo un libro hace años llamado Senderos Sagrados y describe las 9 formas diferentes, según el autor, las 9 formas en las que la gente se conecta con Dios. Entonces me puse a pensar en esto para ver cuál de esos soy yo. Y debo admitirles que me pongo un poco nervioso cuando leo este tipo de cosas porque parece que ninguna de ellas encaja conmigo. ¿Entienden? Lo han hecho. Una vez leí un libro de liderazgo y hablaba sobre los 7 tipos de líder. Y leí el primero y pensé, ese no soy yo. No soy yo, no soy. Y leo el segundo y pensé, no soy yo. Bien, tal vez un poco, algo de eso era, y del tercero un poco, y llegué hasta el final y no era ninguno. Y recuerdo que pensé, rayos, yo quería ser un líder. Y me puse a pensar, bueno, soy un poco de este, de aquel y de aquel otro, y así es con Senderos Sagrados. No sé si encuentren algo que los describa por completo, lo entiendo. Pero en Senderos Sagrados, uno de ellos era naturalista. Son los que se conectan con Dios a través de la naturaleza. Y cuando leí ese creí que era yo. Me gusta lo natural, me gusta la naturaleza, así que estoy leyendo y pensé, ese soy yo, soy yo. Y entonces dice, es una persona que le encantaría pasar la noche junto a un arroyo. Ese no soy yo. Me gustaría pasar la noche en el Hilton, no junto a un arroyo. Entonces me topé con el solitario, y pensé, no soy un solitario, pero luego vi que se trataba de alguien que le gustaba estar a solas con Dios, solo estar a solas con Dios y pasar tiempo a solas con Él, y pensé que eso me gustaba mucho, y luego dice, ese es el tipo de persona que adora pasar el día en un monasterio. Ese no soy yo. Y luego dice el revelacionista. Esta es una persona que adora tener revelaciones sobre Dios y aprender nuevas verdades sobre Dios. Y así es como esta persona se conecta con Dios. Y pensé, eso soy yo, ese me gusta. Y luego dice, esta es la persona que adora leer muchos libros. Y pensé, no soy yo. A mí me gusta leer la Biblia, en verdad que sí. Y leo libros, pero no me gusta leer muchos libros. Me gusta más leer la Biblia. Y entonces pensé, ya sé lo que soy. Me gustaría estar solo en el bosque con una Biblia. Y luego comer con Debbie en un restaurante. Ese soy yo. Ese sí. Bien, pero no estoy diciendo que quiero que todo el mundo sea como todos los demás en sus expresiones de amor. No estoy diciendo eso. Lo que digo es que quiero que cada persona exprese su amor por Dios. Eso es adoración. Bien, y pensaba en este proceso. Todos queremos ser adoradores, así que ¿qué produce la adoración? Y pensé en la gratitud. Este hombre le adoró porque estaba agradecido. Y entonces pensé, bien, ¿qué produce la gratitud? Según este pasaje, y aquí está el punto 2, los milagros producen gratitud. Está más claro. Verso 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, que fue sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Los milagros producen gratitud. Si usted recibe uno, estará agradecido. Así que pienso, cielos, esto es increíble. Tantas veces ni siquiera entendemos la magnitud de ese milagro. La razón es porque no entendemos bien lo que es la lepra. Les diré algunas cosas sobre la lepra. La lepra es una enfermedad que se pensó durante años que hacía que la carne simplemente se pudriera. Pero de hecho, eso no lo descubrieron hasta 1950. Tenían un leprosorio y un doctor hizo una investigación y lo que descubrieron fue que la lepra en realidad hacía que las terminaciones nerviosas perdieran sensibilidad y no sintieran dolor. Así que lo que las personas hacían era lastimarse a sí mismas y la lepra hacía que su piel tuviera llagas y no lo sabían porque no lo sentían. Pero esto es otra cosa que encontré. Sé que es difícil de escuchar, pero descubrieron que esas heridas abiertas que tenían las personas cuando estaban dormidas, las ratas llegaban y se comían la carne, pero ellos no lo sentían. Y eso era lo que ocasionaba que la carne, entre comillas, se pudriera. Es increíble. Cuando uno entiende lo difícil que es esta enfermedad, pues también hacía que la carne se pudriera. Pero no sabemos mucho sobre ella actualmente porque las curas médicas han marcado la diferencia. Pero en la época de Jesús no había cura.
Y si era un leproso, no podía tener un trabajo, porque es muy contagioso y no podía estar rodeado de otras personas. Y de hecho debía mantenerse a cierta distancia de cada persona. Si se contagiaba de lepra después de casarse, no podían volver a ver a su familia. No podría ir a ninguno de los juegos de pelota, no podría asistir a ningún recital, no podría volver a abrazar a su esposa, ni volvería a darle un beso. Jamás. Perdería por completo a su familia, era apartado por completo de la sociedad y tenía que mantener cierta distancia, y si rompía esa regla podían condenarlo. Si alguien comenzaba a acercarse y no lo veían, según la ley, debía gritar la palabra inmundo. Inmundo. ¿Se imaginan tener que anunciar que usted es una persona inmunda? Esta semana, mientras leía este pasaje y pensaba sobre la ley que describe que debía gritarse inmundo, yo pensé, si hay alguien en nuestra iglesia que tiene un pasado por el que debería gritar inmundo, soy yo. Pero un día vino Jesús. Y de la misma forma en que este hombre se curó, yo me curé. Quiero preguntarles algo. Si usted tuviera lepra en la época de Jesús, no podría volver a ver a su familia, ni ser un miembro productivo de la sociedad. No podría abrazar a nadie, ni tocarlo, y se curara. ¿Le expresaría su amor? Bien, los atrapé. Porque todos tenemos lepra. Tenemos una razón para expresar nuestro amor por Dios. Tenemos una razón. Recuerdo cuando la iglesia era pequeña. Por alguna razón, uno de los diáconos me dijo, justo antes de un servicio, me dijo, fulano de tal está aquí. Y yo ni siquiera recordaba quién era fulano de tal, pero fulano de tal era alguien importante. Quizás era un representante de la ciudad, un representante, o no sé, pero ni siquiera lo recuerdo. Pero recuerdo que fulano de tal era un fulano de tal. Tal vez en más de un sentido, sí, no lo sé, pero recordé que el diácono me habló del fulano de tal, y en ese entonces éramos una iglesia muy pequeña, y él era alguien importante. Así que recuerdo que el fulano de tal estaba detrás de mí, y comenzamos la adoración. Y yo solo quería expresar mi amor al Señor. Y recuerdo que justo antes de levantar mis manos, una voz me dijo, ¿qué pensaría él? Y pensé dentro de mí, si fulano de tal supiera de lo que fui librado, entendería por qué me paro así y adoro. Incluso si no lo supiera, por mí está bien. Está bien porque estoy expresándole mi amor a aquel que me sanó. Así que era apropiado que el leproso lo hiciera, pero llevemos esta analogía a la época moderna. Un hombre recupera su vida, recupera su familia, recupera su carrera, las cosas van bien para él, los hijos crecen, se casan, tienen buenas carreras, su matrimonio es bueno. Han pasado 30 años desde que recuperó su vida, desde que Jesús lo sanó. Y un día va caminando por la ciudad y ve a Jesús. Les tengo una pregunta. ¿Aún es apropiado correr y postrarse diciendo gracias, gracias, gracias? Claro que sí, le debe sus últimos 30 años a él. Por cierto, ustedes dicen, bueno, sí, si viera a Jesús, pero ¿saben que si 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está entre ellos? Así que cuando nos reunimos es apropiado que expresemos nuestro amor. Así que estoy siguiendo este patrón. Quiero que todos seamos adoradores y todos queremos serlo. Entonces, ¿qué produciría adoración? La gratitud. ¿Qué produce la gratitud? Bueno, los milagros la producen. Si experimentamos milagros, estaríamos agradecidos, ¿verdad? Entonces pienso, ¿qué produce los milagros? Según este pasaje, y este es el tercer punto, la obediencia produce milagros. La obediencia produce milagros. Veamos el verso 14. Cuando él los vio, les dijo, id mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras
iban, fueron limpiados. O podríamos decir mientras obedecían. Pero piénsenlo. Él dijo, mostraos a los sacerdotes. Pudieran haber dicho, no estamos sanados, porque no podemos presentarnos hasta que estemos sanos. Pero no fue así. Él dijo, vayan a mostrarse. Y dijeron, bien. Y empezaron a ir y se sanaron cuando obedecieron. Eso está en la Biblia. Está en la Biblia. Israel llega al Mar Rojo y Dios le dice a Moisés, alza tu vara. Bien, Moisés pudo haber dicho, el ejército egipcio está justo ahí. Necesitamos un mejor plan de batalla que alzar una vara. Y Dios piensa, solo sostén la vara y ve lo que sucede. Solo obedece, obedece. Mi parte es hacer el milagro, tu parte es obedecer. Tú obedece. Cuando ellos están entrando en la tierra prometida, cuando Josué los está guiando, llegan justo al Jordán y el Jordán se está desbordando. Leemos esas cosas y las pasamos por alto, ¿saben? Nosotros vemos en las noticias cómo se ve un río desbordado. Vemos autos hundiéndose en un río desbordado, ¿verdad? Así que ellos no querían arriesgarse. Entonces ellos se acercan, todo inundado, y el Señor les dice esto, pongan sus pies en el agua. Yo hubiese pensado, ¿recuerdas el Mar Rojo? Tú separas las aguas y meteré los pies. Y Dios está pensando, no, mete tus pies y los separaré. ¿Lo ven? Cuando Dios habla, obedecemos, y cuando lo hacemos hay un milagro. Y cuando hay un milagro, agradecemos, y cuando agradecemos, entonces adoramos. Es así de simple. Recuerdo haber oído una historia un día de un pastor amigo mío. Estaba tratando de ubicarlo, y ahí está. Jim ha sido pastor por muchos años, y él contaba una historia en la escuela dominical de un carpintero que estaba sin trabajo. Así que él estaba orando un día por trabajo y el Señor le dijo, construye un caballete. Y ya saben, su respuesta fue la de cualquiera. Señor, no necesito un caballete, sino un trabajo. Y el Señor le dijo, constrúyelo. Así que buscó los materiales y comenzó a construirlo en su patio. Y mientras lo hacía, pasaba un hombre y se detiene y le dice, ¿eres carpintero? Y le dice, sí lo soy. Y le dijo, le tengo un trabajo. Y él dice, creo que han pasado más o menos 20 años desde ese entonces, y esto fue lo que él dijo, desde ese día jamás dejé de trabajar. Siempre tuve trabajo, porque es simple, muy simple, él obedeció. Obedeció. A eso me refiero. Bien, les he dicho durante muchos años que cuando ven un pasaje, si en verdad quieren entenderlo bien, lean antes y después del pasaje. Lean el contexto. Solo quiero mostrarles el pasaje antes porque hablamos sobre obediencia y muchos aún ni siquiera lo han relacionado, no solo al pasaje que acabamos de leer, ni siquiera lo relacionan. Leeremos los 10 versículos antes y muchas personas incluso separan los primeros 5 y los próximos 5. Pero escuchen esto, Lucas 17, verso 1. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Él habla primero con el ofensor. Está diciendo, no hagas eso, no ofendas a los demás porque les traerá juicio. Luego habla a los ofendidos. Verso 3. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Incluso en mi Biblia pone el verso 5 con lo siguiente. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Bien, deben ver esto porque yo no sé por qué separamos esto o por qué no lo entendemos. Esto fue lo que pasó. En mi mente, usando mi santa imaginación, esto sucedió. Jesús dijo, de acuerdo chicos, escuchen, van a ser ofendidos. Mientras estén vivos van a ser ofendidos. Y las personas no deben ofenderse, pero lo hacen. Pero esto es lo que quiero decirles. Si les ofenden, si alguien hace algo en su contra, quiero que lo perdonen. Y bien, en mi mente lo vi de esta forma. Pienso que hicieron, creo que debemos hacerlo. ¿Qué opinas? Bien, bueno, entonces, ¿por qué no hacemos? De acuerdo, Señor, podemos hacerlo. Haremos eso. Y el Señor dijo, aún no he terminado. Si la misma persona
hace la misma cosa 7 veces el mismo día, aún así quiero que la perdonen. Y creo que ellos hicieron, vamos a necesitar más fe. Eso es lo que dicen, lo que sucedió. Aumenta nuestra fe. Muy bien. Vean cuál fue su respuesta. Entonces el Señor dijo, y como dije, deben relacionar esto, no dejen que se separe. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Noten la palabra obedecer. Y luego vean el verso 7. No puedo creer que tantos comentaristas no logren ver que esto va junto. Vean, ¿quién de vosotros, como si allí empieza la historia, como si no tuviese relación, pero sí se relaciona con el perdón? ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Ahora les leeré el versículo 10 en la Nueva Traducción Viviente, es un poco más fácil de entender. Dice, de la misma manera, cuando ustedes me obedecen, deben decir, somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber. Bien, quiero que combinen esto con todo lo que acaba de pasar. El Señor dice, cuando alguien los ofenda, quiero que lo perdonen. ¿De acuerdo? No, la misma persona, la misma cosa, el mismo día. Necesitaremos más fe. Y esto es lo que Él dice, no necesita más fe, solo obedecer. Él relata esta historia de la obediencia. Él dice, y yo creo que lo hizo de esta forma, si tuvieran solo un poco de fe. Es decir, creo que Él se molestó. Si tuvieran solo un poco de fe, podrían hablarle a un árbol para plantarlo en el mar, ni siquiera pueden hacer eso. Creo que es lo que Él siente. Y luego dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo, al volver él del campo, ese siervo les obedece? Él hace lo que le dicen. ¿Ustedes le agradecen por hacer lo que le dicen? Esto es lo que él dice. Escuchen, no necesitan fe para perdonar, necesitan hacer lo que se les ordena. Es lo que deben hacer. ¿Lo ven? Pensamos, sí, Jesús es nuestro amigo, sí lo es, pero es nuestro maestro. No olvidemos eso, es nuestro Señor. Y Él les dice, quiero que perdonen. Y le dice, necesitaremos más fe. Básicamente es lo que dice Jesús. Esto les sorprenderá. No necesitan fe para perdonar, necesitan obediencia. No necesitan tener fe. Les dije que perdonaran. Con eso bastaría. Si les digo que lo hagan, háganlo. Esto es fuerte. Y entonces los 10 leprosos dicen, ten piedad de nosotros. Y creo que Jesús está pensando, voy a mostrarles algo. Les mostraré lo que pasa cuando obedecen. Vayan ante los sacerdotes. Y mientras iban, fueron limpiados. Eso es lo que Jesús trataba de decirles. Escuchen, tienen muchos problemas en su vida y la razón es porque llevan consigo la falta de perdón. Primero necesito fe para perdonar. No es así, solo deben hacerlo. Yo soy el amo, ustedes los siervos. Háganlo. ¿No es algo fuerte? Bien, no se enojen conmigo, ese es Jesús quien lo dijo. ¿Está bien? Él fue quien tocó ese temita, ¿de acuerdo? Me parece algo tan increíble que en verdad pienso que muchas veces no expresamos nuestra adoración porque no somos agradecidos. Y a veces podríamos estar al otro lado en el extremo. Puede ser que no solo no estemos agradecidos, sino enfadados con Él. ¿Por qué levantar mis manos si estoy enojado con Dios? Sí, estoy agradecido por las cosas que ha hecho, pero les diré lo que no ha hecho. Si tan solo obedeciéramos. No digo que todo salga siempre como lo deseamos, pero veremos milagros. En primer lugar, cuando los que conocemos a Cristo recibimos el milagro de ser sanados. Y también otros milagros en el camino. Y creo que tal vez olvidamos los más pequeños. ¿Saben?
Nosotros oramos antes de la comida, la gran mayoría, y es casi algo generacional. Muchos le decimos bendecir la comida, digamos la bendición. ¿Quién quiere bendecir la comida? Y es bíblico, pueden decirlo, no importa si quieren llamarle bendecir la comida o la bendición, porque la Biblia nos dice que la comida es bendecida por la oración, es santificada por la oración, ¿está bien? Mis padres no le decían bendecir los alimentos. Recuerdo claramente a mi padre cuando nos reuníamos a orar, esto era lo que decía, y algunos ya lo saben, quizás lo recuerden. Él decía, demos gracias. Demos gracias. Creo que es porque él estaba muy agradecido por esa comida. Me pregunto si hemos llegado al lugar en el que no tenemos gratitud porque disponemos de tantas cosas. Vamos a bendecir lo que tenemos, pero, es decir, la comida siempre está ahí. Bien, ahora les contaré una historia graciosa. Yo tengo dos sobrinos. Uno es quiropráctico y el otro estudia medicina. Y el que está en la escuela de medicina, claro que el quiropráctico es brillante, son brillantes los dos, pero el que estudia medicina es como un genio, ya saben, el mejor estudiante, primero de su clase y esas cosas. Así que algo le sucedió que fue gracioso y él cometió un error. Y cada vez que alguien listo, ya saben, hace algo mal, se fijan todos. Así que le envié un mensaje preguntándole si podía contar esa historia y me dijo claro, pero cuando estaba en la escuela él era jugador del equipo de fútbol. Y ganaron un juego una vez y el entrenador los llevó a comer pizza y ellos fueron a comer su pizza y entonces el entrenador le dice, bendice la comida. No, así no fue. Él no dijo bendice la comida. Disculpen, le dijo, Jacob, da gracias. Y Jacob se crió en un buen hogar cristiano, pero no estaba familiarizado con eso en esa época. Eso es de una generación anterior, lo de dar gracias. Él sabía bendecir la comida. Así que el entrenador dice, Jacob, da gracias. Entonces él dice, me gustaría agradecer a los defensas por la forma en que bloquearon y por la manera que hicieron los pases, lo hicieron muy bien. Este es el punto. ¿Saben de dónde vino la frase de dar gracias? ¿O quién empezó a dar gracias por la comida en primer lugar? Bien, hasta donde sé, puedo decirles que no aparece en la Biblia hasta que llegan a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y había una persona que cada vez que partía el pan decía esto. Y dieron gracias. Es Jesús. Jesús fue quien inició esto. ¿Saben por qué lo hizo? Creo que trataba de decirnos, amigos, sé que dan esto por hecho y no creen que sea un milagro. Pero este pan es un milagro. Su Padre Celestial les dio esto. Y quiero que vivan una vida de dar gracias. Quiero que vivan una vida de gratitud. Ahora vean lo que hacen sus vidas. Así que quiero animarles. ¿Dónde está su siguiente paso de obediencia? Porque esa obediencia podría traer un milagro en su vida. Ese milagro traerá gratitud. Esa gratitud traerá adoración y no tendremos ningún problema cuando nos reunamos a expresarle nuestro amor a quien estamos agradecidos. Incline su rostro y cierre los ojos. Quiero que se tome un momento y le diga al Señor, ¿qué me estás diciendo? Señor, ¿qué me estás diciendo? Solo dejen que el Señor les hable. Espíritu Santo, ¿qué me estás diciendo con este mensaje? Piensen en todos los milagros que Dios ha hecho en su vida. No permitan que el enemigo haga que se enfoquen en cosas que no salieron como las planeó o en que quizás Dios no hizo su parte. Miren lo que Dios ha hecho en su vida.
Y si está pasando por una dificultad en este momento y todos pasamos por ellas, queremos orar por usted. En cada templo, no importa qué templo asista o si está en el salón auxiliar, en cada templo y en el salón auxiliar tendremos líderes al frente y si necesita orar en cualquier área de su vida, cualquier área, las finanzas, la salud, el trabajo, el matrimonio, la familia, las relaciones, cualquier área. En cada templo tendremos una canción más. Durante esta canción, quiero que se acerquen a uno de los líderes y digan, necesito orar, necesito oración. Y no tiene que ser miembros de la iglesia. Quizás esta sea su primera vez. Quizás lleven aquí muy poco tiempo, quizás lleven 10 años. Todos necesitan orar. Así que si necesitan orar por cualquier razón, tan pronto nos pongamos de pie, acérquese a los líderes en cada templo y déjenos orar por usted. Espíritu Santo, te pido que traigas a cada persona que necesite orar en el nombre de Jesús. Amén.